Hola, muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. Empecemos hablando precisamente de este tema que todos experimentamos en la vida y es los conceptos de madre y padre en la sanación interior, porque ya hablamos del niño y aterrizamos, súper aterrizamos ese tema y las edades interiores, ¿no? Que no solo tenemos al niño, sino que también podemos identificar la edad interna del adolescente y también podemos identificar al adulto desequilibrado, al adulto desregulado o al adulto que está en proceso de alcanzar su sitio, pararse en su sitio y dejar de pelear con la realidad. Entonces, para verlo como en un panorama amplio, porque cuando lo vemos en otros espacios, de pronto nos dicen el niño interior y solo se enfocan en eso, ¿no? En la prenatal, en el parto, mientras estabas en el útero y tus primeros 5 años, ¿no? Y te hacen visualizar esa imagen de ese niño, cómo se siente. Ay, pues triste, desprotegido, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue darles a ustedes una introducción para comprender mejor los movimientos que hay en esas edades. Ahora, trabajar específicamente cada edad. Les dimos 3 tips especiales. Una de ellas es observarnos, la otra conectarnos o comunicarnos de la mejor manera con esas partes, dándoles su lugar y su reconocimiento. Y segundo, que esto, comprensión, nos lleve a la acción. O sea, ¿qué voy a hacer con esto que ahora sé? Ahora que me identifique que estoy en esta edad, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, fue como una clave, una llave importante determinar que cómo sé que estoy en estos movimientos de edades interiores, porque viene mi padre interno, o sea, yo mismo paternizándome a regañar al niño, adolescente, o querer poner en cintura al adulto diciéndole cómo tienen que ser las cosas y que así no se hacen. Cuando esa vocecita interior aparece, ese rol, porque esa no es una edad, ese rol aparece, es porque está existiendo un movimiento de edades interiores. Esa es una manera de identificarlo y pues las 3 maneras de iniciar un acercamiento a la sanación de esas edades, que podemos hacerlo individualmente, son lo que acabo de mencionar, muy importante, escucharnos, que es la observación completa. Segundo, conectarnos y comunicarnos con esas partes, darles la valoración, darles la validación. Y estas dos unidas me van a dar la comprensión para tomar acciones distintas. Recuerden que todo es un ensayo. Esto no se llega a hacer de la noche a la mañana. Van a haber muchas pruebas y error, muchas pruebas y error. Y cada vez nos vamos haciendo más conscientes y cada vez nos vamos haciendo cargo y nos vamos responsabilizando. Recuerden, por favor, que la palabra responsabilizar la usamos desde un lugar de responder con habilidad ante lo que la vida nos presenta, no desde la responsabilidad de yo me tengo que cumplir, eso es un deber, es una tarea conmigo y porque yo no lo hago. Deje la exigencia para otros ámbitos y en este que es de sanarnos, por favor, entren desde mucha compasión, desde mucho amor, que sepan que cuando digo hazte cargo y hazte responsable es aprendamos juntos a responder con habilidad ante las situaciones que la vida nos coloca, ante las situaciones que vivimos con otros. Responder con habilidad implica permitirme ser y saber que voy en ese proceso. Yo no sé ustedes, pero en mi país se ocupaba mucho cuando papá y mamá nos estaban educando, decían, no, es que si uno no nació sabiendo, y es que sí, así es. No, lo que sabemos lo vamos adquiriendo según las experiencias que vamos vivenciando y cómo las vamos integrando, porque podemos vivir muchas cosas, pero si las estamos viviendo desde un lugar donde las vamos a ignorar y las vamos a dejar allí tiradas, simplemente juzgadas y señaladas como buenas o malas, eso no es integrar, eso no me lleva a ningún lugar, eso simplemente fue que viví algo, ese algo me afectó, ese algo me traumó, ese algo me choqueó, ese algo me definió como persona, no me hizo crecer. Hay una diferencia muy grande entre integrar la experiencia y entre simplemente vivirla porque hay que vivirla, porque tocó. Ya aprendiendo las edades, ahora vamos con las dinámicas de padre y madre y queremos hablarles de 3 puntos en específico. Para mí es sumamente importante que comprendamos que un arquetipo es simplemente la idea o el simbolismo que mi inconsciente reconoce. Cuando yo hablo de sanar o trabajar el tema de padre y madre, no estoy hablando o te pido por favor que no concentres tu atención en las características humanas o físicas de los padres terrenales que elegiste. Ahora, solo esta frase, los padres que yo elegí, se salen del concepto
con el que todos crecimos. ¿Quién de nosotros no escuchó la frase, yo no escogí nacer? Uno no escoge la familia que le toca. Eso es muy común escucharlo porque no teníamos información respecto a si eso era posible o no. Y hoy, por hoy, sabemos y tenemos información de los acuerdos de almas, ya hemos hablado de ellos, que vienen dentro de la planificación prenatal del alma. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros elegimos encarnar, venir a este mundo, hacemos, quiero que tengan en mente como una pequeña conferencia y tenemos temas específicos que en nuestro camino de crecimiento y evolución nos permite la experiencia humana explorar, ¿ok? Quiero que por favor no se centre con que es que mi propósito es venir a sanar. No, no, no. Tu propósito cuando tú elegiste tomar esta forma física fue experimentar la vida en toda su amorosa expresión, el género con el que naciste, el país donde naciste, el círculo social en el que te criaste, las dos personas que te engendraron, las historias de esas personas que te engendraron, todas forman parte de la elección que hiciste en esa pequeña conferencia que tuviste antes de que vinieras a la tierra, tu alma viniera a la tierra a integrarse con esta forma física en el vientre de tu madre y obviamente pues al generarse la conexión de estas dos células creativas, masculina y femenina, que permiten que se genere la vida. Sí elegiste a tus padres, sí elegiste a la familia, tuviste la oportunidad y te dieron el libre albedrío de elegir el escenario, el país, el idioma y el género que te va a permitir relacionarte con otros desde la situación mujer o varón, porque los dos traen sus desafíos familiares y sociales. Entonces, dejemos eso claro. Si esta idea resuena contigo, maravilloso. Si no resuena contigo, te pido por favor que más que aceptar lo que yo estoy diciendo, lo dejes por allí y no sea esto un estorbo para lo que viene. Esto que yo te comento, la planificación prenatal y la libertad de elegir todo cuanto nos rodea no está dentro de tu espectro de creencias, está más que perfecto. Porque lo que sigue es hablar acerca de los arquetipos. Y es que cuando yo te hablo de madre y padre, te estoy hablando de dos fuerzas simbólicas que mi inconsciente entiende, no como las personas que me criaron, que una puede que tenga, mida 1,70 y el otro 1,60, y que no son las personalidades de esos seres, sino lo que representa la figura de ellos en la vida y en las edades en las que compartiste. Y aquí es donde quiero aclarar algo acerca de la relación y el vínculo. ¿Qué pasa cuando nunca conocí a mi papá? ¿Qué pasa cuando tengo una madre soltera? ¿Qué pasa cuando mi mamá murió en el parto y no la conocí? ¿Qué pasa cuando soy adoptado? ¿Qué pasa cuando fui producto de una violación? ¿Qué sucede cuando fui producto de un embarazo no planificado? ¿Qué pasa cuando el que me dijeron que era mi papá biológico no es mi papá biológico? Y me enteré cuando yo fui adulto o por azares del destino me hicieron un examen de sangre y resultó que no éramos compatibles. Todas estas pequeñas variabilidades no afectan el vínculo, pero sí la relación. La relación son las dinámicas humanas. Te hablo, me caes bien, no me caes bien, conecto contigo, no conecto contigo, me trataste de cierta manera, nuestras interacciones fueron X o Y. Esa es una relación. El vínculo es indisoluble. Eso, si tú estás en este mundo, aunque no hayas conocido a tu papá, tienes papá, porque fue necesario un espermatozoide para que tú nacieras. Si tu mamá falleció y no estuviste con ella ni en tu infancia y te crió tu abuela, tú tienes una mamá y tuviste una mamá de crianza, que es algo diferente. Tienes una relación con tu mamá de crianza, pero el vínculo que existe en tus células, en tu inconsciente, en tu alma, en tu dimensión emocional y energética,
va más allá de la fisicalidad. Es importante esas dos cosas. El arquetipo es solamente una imagen simbólica que no representa a la persona o su personalidad en específico. Y la relación no tiene nada que ver con el vínculo. Entonces, cuando hablamos de sanar o tratar el tema de mamá y papá, no estamos hablando de la relación, estamos hablando del vínculo. Entonces, si yo no conocía a mi papá, no hay problema. No, no hay ningún problema. Si mi mamá no está viva, tampoco, no, no hay ningún problema. Si yo no me hablo con mi mamá, no hay ningún problema. Ninguno, para nada, porque esa es la relación. El vínculo podemos sanarlo. Ahora, ¿a qué se refiere el vínculo? Y aquí vienen las partes. Saquen papel y lápiz, eso es súper importante. Cuando yo entendí que no se trataba de llevarme bien o mal con mi mamá, sino de recibir, de tomar lo que ese arquetipo representaba, mi mundo cambió completamente, porque no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo esperaba física o emocionalmente de ella. Es como, es una fuerza que nace de mi interior, porque yo soy la unión de estas dos fuerzas vitales, a la que llamamos mamá y a la que llamamos papá, y en algunos otros espacios le dicen la fuerza femenina, la fuerza masculina. Al que no le guste ninguno de esos dos términos, perfecto, hagámoslos X y Y. Cuando yo tengo esto claro y alguien viene a un proceso conmigo diciéndome, simple y sencillamente a mí el dinero no me alcanza, no me llega, esto es algo que en mi vida ha sido siempre un patrón, vivo, ok, vamos a ver cómo está el temita de mamá. Y la gente dice, pero ya que viene todo esto, mamá, ¿qué tiene que ver mamá? Déjenme, por eso les dije, trajen papel y lápiz. ¿Qué representa simbólicamente el vínculo con esa energía? ¿Qué representa en mi vida? ¿Cómo sé que eso está equilibrado, ese vínculo está sano o está en el buen camino? Si está alineado y conectado conmigo desde un lugar saludable, si no hay algo que explorar por allí, es abundancia, mis relaciones personales, cómo nutro y me siento nutrido, el amor y el afecto, la expresión de amor y afecto. La energía materna, el vínculo materno tiene que ver mucho con mi interior, cómo expreso, cómo me conecto con otros. Tiene mucho que ver con el tomar. Y la del padre tiene mucho que ver con la prosperidad. ¿Qué diferencia hay entre abundancia y prosperidad? Solo déjenlo ahí subrayado, ya llegamos a ese tema. El padre representa prosperidad, relaciones con el mundo, que esto significa profesión, disciplina, organización, fuerza, protección. Les doy un ejemplo. Hay una meditación, un tipo de visualización muy bonita, corta, súper corta, que ustedes pueden hacer en cualquier momento del día, cuantas veces ustedes quieran. Y es llamar a esa simbología energética del padre y madre, llamarla y ponerlas tras de ti. Padre de tu lado derecho, madre de tu lado izquierdo. Siente y permítete visualizar cómo cada uno coloca la mano sobre tu hombro, porque están acompañando. Cuando estés en ese sitio, sintiendo el acompañamiento de estas dos fuerzas, recibe el potencial que te da el padre y el que te da la madre. Imagina delante de ti, ya sea el mundo, tu trabajo, la vida misma. Ponle en una esfera, ponle título, lo que tú quieras. No necesita tener algo específico. ¿Quieres que sea una bola verde con azul porque se parece a la Tierra? Colócala allí. Porque lo que le estamos diciendo a nuestro inconsciente es que nos presentamos ante la vida con toda la fuerza y el amor que requerimos. Estamos completos. Y así vemos de frente a la vida y la vida nos ve de frente a nosotros. No estoy romantizando la idea de la meditación, se las estoy dando paso por paso para que si ustedes quieren, coloquen musiquita, para que si ustedes quieren un incienso, una velita, un espacio para ustedes, o en algún sitio donde de pronto me estoy sintiendo disminuida o pequeña, inmediatamente digo, requiero la fuerza de papá. Y no me imagino a mi papá terrenal, me imagino el alma, la energía
masculina, que trae toda esa fuerza que me entrega el estar en esta vida, porque atrás de mí hay generaciones y generaciones. Entonces, tomo mi sitio y mi sitio no es más que mi mamá, menos que mi mamá. No, mi sitio es como hija, como fruto de estas dos energías creativas y coloco, le digo, llamo a la energía de papá y la coloco tras mi lado derecho y le pido la fuerza, papá, dame la fuerza, papá. Dame la protección, papá. E inmediatamente cuando yo llamo eso, es que se sienta en movimiento. O llamo a mamá. Llamo a mamá su amor y su nutrición. Llamo a mamá. E inmediatamente siento ese cobijo. Inmediatamente siento esa calidez. Ay, mira, no, mi mamá nunca fue cariñosa. Es que no te estoy hablando de tu mamá. Te estoy hablando del vínculo con esa energía. Y cuando las tengo acá, entonces yo entro a esos espacios, me bajo de ese automóvil, entro a esa oficina, entro a esa conferencia, entro a ese taller, pero yo estoy entrando, me estoy presentando completa, con todo el equipaje que mi alma tiene a su disposición, la fuerza de papá y el amor de mamá. ¿Qué más requiero para presentarme ante la vida? ¿Qué más? No necesitan encerrarse en ningún espacio y pueden hacerlo en cualquier momento, en cualquier instante. Es muy, muy importante recordar que trabajar en estos temas no es cuestión de una vez, no es cuestión de un taller, no es cuestión de una conferencia, es algo constante. ¿Por qué? Porque a la medida que voy reconociendo lo que va necesitando el movimiento de mi alma, voy tomando, voy tomando, voy tomando lo que es mío, lo que está allí como un recurso importante. Entonces, es una visualización que recomiendo y se puede hacer todo el tiempo. Frases sanadoras, claro que sí. Podemos hablar de frases sanadoras, ¿no? Y una frase sanadora es esa, tomo la fuerza de papá, tomo el amor de mamá, me presento ante el mundo. Es tan sencillo como eso. No hay magia más que el poder de mi palabra, la apertura de mi corazón y la comprensión de mi mente. Eso amplía mi campo. Luego de abrazar la idea que puedo restaurar, sanar, fortalecer estos vínculos, la palabra que ustedes quieran utilizar, porque en este momento no quiero que nos enfoquemos solo en una, porque es la que resuene con ustedes, ¿no? Incluso reconocer estos vínculos con los cuales no he tenido contacto. ¿Por qué? Porque la idea que tenía de pronto no era tan amplia. Mi idea era más como si me llevo bien o no con mi papá o mi mamá. Y ahora que tenemos este nuevo concepto, número uno, qué delicia, qué aceptación más grande saber que no hay una fuerza afuera de mí responsable que me haya tocado esta familia, que fui yo la que lo eligió. Fui yo la que eligió nacer en este país, con este idioma, con esta familia, con este papá, con esta mamá, en esta situación en específico, en este año en específico. ¿Por qué? Porque me presentaba escenarios que me iban a permitir explorar la vida desde un lugar que iba a permitirme crecer. Entonces, qué maravilloso saber que desde ahí empieza el milagro. Qué estupendo saber que no somos una hoja en el aire al azar que la llevan sin, no, todo está amorosamente calculado y planificado. Cada uno de los caminos y opciones para tomar están allí para construirnos. Le quitamos la densidad al por qué me pasa esto a mí. ¿Qué es esta vía que a mí me tocó? Bueno, vea más allá y descubre esa bendición oculta en esas experiencias, en esa niñez, en esa adolescencia. Descubra el mensaje que hay allí, porque hay muchos patrones que nacen allí para presentarse en nuestra vida adulta y desde las herramientas que vamos encontrando en el camino, poder activarnos y transformarnos. Todo nos construye, nada nos ataca. Todo está al servicio de nuestra expansión. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta? Porque luego voy a hablar de 3 temas en específicos que se utilizan tanto para mamá como para papá. Yo A ver, tengo una pregunta, qué pena. Pues es como si una parte de mí preguntara esto de dónde salió, que sí, que yo escogí mis padres, o sea, qué sustento, cómo podría ser la pregunta, científico o comprobado, o quién comprobó, cómo se dieron cuenta que eso sí fue así. pues más que leer, porque no es una teoría, sino han sido testimonios compartidos, no de una persona y no solo en un idioma, sino en muchos, hay películas, por ejemplo, donde hablan de cómo es la vida antes de que vengamos acá. En algunos tocan el tema de la reencarnación, para los que les vibre ese tema, en otros no lo tocan así.
En la Biblia, por ejemplo, hay versículos que nos hablan específicamente que nuestra vida fue cuidadosamente planeada, aún antes del vientre de nuestra madre. Si Ujú. queremos hablar, por ejemplo, y cuidadosamente planeada no simplemente por una fuerza ajena a nosotras, porque nosotros éramos parte de esa fuerza creadora a la que nosotros llamamos Dios. Hay libros que utilizan la mediumnidad, la canalización para comunicarse con una esfera, una dimensión más elevada que nos otorgó cierta información con preguntas específicas, ¿no? Se llama el plan de tu alma. Brevemente, es la historia de un psicólogo. Él cuenta que estaba muy sonadito el tema de la psicohipnosis como una herramienta para entrar al inconsciente y poder tratar temas como fobias sin causa aparente, temas, por ejemplo, que limitaban a la persona a relacionarse con los demás desde un lugar saludable. Entonces estaban usando la hipnosis para entrar muy profundo en el inconsciente y ver cuál era esa raíz, cuál era ese momento, ¿no? En el que había sucedido el trauma, la crisis, el shock que llevaba al paciente a esos estados limitados. Él no creía en esto. Él decía que eso era una charlatanería, que eso definitivamente no tenía de ciencia o nada de bases científicas. Entonces, entró a capacitarse y a formarse en la psicohipnosis no para desprestigiarla, sino para comprobar a él y al gremio, porque era muy respetado en su círculo de psicoterapeutas, que eso simple y sencillamente era una moda, era una cuestión muy holística, esotérica, y que cómo era eso que iban a mezclar el, esa herramienta con la psicoterapia, ¿no? Entonces, así fue como él entró, siendo un escéptico total. El primer caso que él tuvo fue de una chica con la que él tenía una conexión extraña. Él de alguna manera, él se sentía conectado con ella. El médico que la recomendó se sentía muy conectado con ella y la llevó a su consultorio. Le dijo, hey, esta chica tiene estas fobias, le está pasando esto, está empeorando, ya no sale de casa, o sea, ya la situación es compleja, podrías tratarla. Entonces él empezó a tratarla, la llevaba a estados de relajación muy profundos, tanto que lograba entrar al inconsciente para descubrir cuál había sido esa experiencia traumática, que por ejemplo el miedo al agua, el miedo a las alturas, la llevaba a no poder funcionar en la vida de manera natural. Lo curioso es que en una de esas sesiones que se estaban siendo grabadas, ella de pronto entraba como en una especie de canalización o trance, no tengo una palabra distinta para decirte, pero su tono de voz cambiaba, era diferente, y empezó a tener más que recuerdos, le daba información como en tercera persona. Entonces era como si estaban hablando de ella, pero algo le estaba hablando acerca de ella. Entonces fueron teniendo más sesiones y en esas sesiones salió información para él. Nadie sabía que él había perdido a un hijo y de la manera en la que lo perdió, sobre todo en consulta. Tú no abres tu vida personal a alguien y eso no está en Google, eso no está en el Internet. Y ella le describió lo que había sucedido, lo que estaba sintiendo, qué era lo que el mensaje que le mandaba a decir el padre, digamos, el papá de él sería el abuelo del niño que perdió y a qué se debió, porque se parecía mucho la enfermedad del niño con una conexión con el abuelo. Entonces, él quedó muy impactado. Dijo, ¿cómo esta mujer tiene esa información? ¿Cómo es posible que ella me diga a mí estas cosas? No tiene manera de saberlo. Entonces empezó a hacer preguntas que iban más allá de investigar el caso, sino más bien de profundizar a qué niveles de conciencia estaba accediendo, de dónde venía esa información. Y fue allí donde le dijeron que estaba accediendo a información de la planificación prenatal, le hablaron de los acuerdos de alma, le hablaron de un comité espiritual que nos acompaña, le hablaron de un yo superior, que en este caso sería, quiero ponerlo en palabras simples, pero ese yo superior sería esa partícula más sabia conectada con el todo
que nos acompaña. No es un ángel, no es un espíritu, no, es parte de nuestra esencia, está en nosotros y al conectarnos con ella tenemos acceso a cierta información que muchos podrían decir que sería, ay, tuve un presentimiento, oye, no es que yo hasta que escuché una voz, esto y lo otro. En el cristianismo, ¿no? La gente que profetiza, la gente que se conecta con el Espíritu Santo y de pronto tiene una información que uno dice, pero ¿de dónde sacó esa información? Nadie sabía eso. Bueno, existe esta esfera, esta dimensión energética pura, llena de sabiduría. Yo quiero que ustedes la vean como una biblioteca donde si estás en la frecuencia adecuada, esa información baja a ti, la descargas y la puedes compartir. No quisiera ahondar mucho porque, insisto, estos espacios no son para que nosotros convirtamos a nadie a una verdad que no le resuena. Sin embargo, sí o sí está allí la información en ese libro para que ustedes vean el caso. No es ficticio, no es, no está inventado, no son personajes que no es ficción. Él está comentando cómo se llevó a cabo el caso de la muchacha, cuáles fueron los resultados que tuvo con ella, cuáles fueron las conversaciones y cómo él accedió junto a ella a ese lugar que él creía que no existía. Él mismo se abrió una espiritualidad o a un espacio de comprensión de la vida que su mente estructurada y científica, médica, no le permitía. Entonces, esa es una. Tenemos casos como el mismo neurólogo, el doctor que tuvo una experiencia después de la muerte, que él mismo como médico fue su despertar, porque se dio cuenta que todo lo que los pacientes que tenían esa experiencia le comentaban y él les decía, sí, claro, eso pasa porque tal hormona, tal electricidad cerebral sucede. No, él lo vivió en carne propia y cuando regresó a esa experiencia, regresó explícitamente diciendo no había fisicalidad, o sea, yo podía escuchar a mamá, podía escuchar a mi hijo, podía estar en muchos lugares al mismo tiempo. Se dio cuenta con estos testimonios que te digo, estos libros, que tenemos al alcance las experiencias de otros para formarnos un criterio. Tenemos estas experiencias de otros como unos testimoniales para que tú formes tu propio concepto y digas, ¿sabes qué? Siento que esto es real y algunas otras cosas vas a decir, no, esto definitivamente no me resuena. Pero examínenlo, explórenlo. Importante saber si esto es algo que tú podrías incluir dentro de los conceptos que te lleven a crecer, ¿no? A ver la vida desde un lugar diferente, que es a lo que los invitamos. Nada de lo que aquí se dice pretende convencerlos. Simplemente les estamos entregando información que ha pasado a través de nosotros, que nosotros mismos hemos estudiado y que en mi vida se convirtió en un concepto importante para la identificación de diferentes procesos y verlos desde un lugar distinto y no como los mira. Entonces, a mí en particular me parece una excelente lectura para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones. Esa es la invitación que les doy. Entonces, eso muy, muy breve, eso es lo que tenemos. Estudios de personas que escépticamente entraron al tema y salieron de allí con descubrimientos asombrosos. Exploraciones que nos llevaron a tener conceptos, canalizaciones que hoy nos permiten ver de alguna manera los temas de espiritualidad desde un lugar más unificado, diferente, no tan polarizado, fuera del miedo, fuera de la condenación y de ese señalamiento muy humano, ¿eh? Muy humano. Pero recuerden que estamos hablando de un Dios que no tiene características humanas. Quienes les hemos dado características humanas somos nosotros, ¿no? Creyendo que Él es igual a nosotros y es que no, en esas esferas, en esas dimensiones, se maneja explícitamente el amor puro e incondicional, ¿no? Y aunque nuestra mente sea pequeña y tratemos de comprenderlo, lo mejor es que se pregunten a sí mismos, esto que estoy escuchando, esto que estoy leyendo, alimenta, esto que estoy escuchando, estoy leyendo, de pronto me abre un camino, o esto que estoy escuchando y que estoy leyendo se confronta con lo que me han enseñado. Bueno, ahí yo me preguntaría si lo que estás haciendo es defendiendo una razón de alguien más que te transmitió lo que sabe y es por eso que te genera incomodidad, ¿no? Porque nunca nos cuestionamos lo que otro ser humano nos dijo simplemente porque estaba escrito en un libro que consideran, además de sagrado, la única verdad. El detalle es que la única verdad que yo conozco absoluta es el amor. Esa es la única verdad absoluta que yo conozco, el amor. Y el amor aquí, en la India, en China, en Vietnam, tendrán diferentes nombres, pero sigue siendo amor. Eso es lo que mi corazón reconoce como una verdad. Entonces, si el tema que te presento te permite ver desde una mirada con mucho más amor,
situaciones complejas, de pronto lo vale darle el chance y la oportunidad de que lo exploren, lo estudien, antes de rechazarlo o de darle la espalda, se permitan como una hojita en blanco decir, bueno, sin polarizarme mucho, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que puede ser útil para mí? Y lo que no es útil para ti, déjalo pasar. Listo, continuamos. Bueno, para terminar, entonces, acerca de cómo iniciamos el proceso, tanto de mamá como de papá, ¿no? Arquetipo mamá, arquetipo papá, energía, mamá y papá, vínculo, mamá y papá. Pues Mónica, ¿por qué lo repite tanto? Porque es importante que alejen la idea de relación y lo vean como lo que es. Existen 3 fases que tienes que preguntarte qué requiere en tu vida en este momento. Ejemplo, si estás teniendo desafíos y retos importantes en las áreas que estas energías representan, las voy a volver a repetir. Madre representa amor, abundancia, relaciones personales o relaciones de pareja, sobre todo. La nutrición, y con nutrición les estoy hablando acerca de mi conexión conmigo misma y con los otros, que me nutre y cómo yo nutro a otros, comunicación, lo más sutil, eso representa mamá. Si en ese ámbito estoy teniendo desafíos, me voy a hacer 3 preguntas. Esto que estoy viviendo, esto que estoy experimentando, requiere que lo acepte, o sea, requiero aceptar a mamá con todo lo que el bagaje de esa energía trae, requiero aceptar a mamá, requiero honrar a mamá o requiero desobedecer a mamá. Aceptar implica que yo no quiero cambiar la historia de mi mamá, no quiero cambiar la historia de ese arquetipo que representa a mi mamá, no quiero cambiar, ni quiero que sea diferente, ni desearía que ella hubiera hecho algo distinto, porque voy a agradecer que justamente las elecciones que esta persona tomó, las acciones, su personalidad, todo colabora para el escenario que me planifiqué. ¿Quién se va a planificar una mamá abusiva? Aunque ustedes no lo crean. Entonces, aceptar que eso que sucedió no está en nosotros cambiarlo, me va a permitir verlo desde un lugar donde ya no soy víctima, primero. Y segundo, aceptar la humanidad de otro requiere una dosis de amor muy grande que me va a permitir expandirme más allá de las limitaciones de lo que he vivido, porque entonces lo que he vivido ya no me define a mí, lo que he vivido me construye. Honrar implica que si esa persona no fue reconocida, la fuerza que a mí me da viene disminuida. Entonces, mamá, yo te veo. Aceptación, mamá, yo recibo de ti lo que tienes para dar, en la medida que lo tienes para dar, porque así es perfecto. Mamá, yo te veo. No es mamá, yo te juzgo, no es mamá, yo te amo, no, mamá, te veo, simplemente te veo como el ser humano que eres, te veo como lo que representas en mi inconsciente, te veo, mamá, te veo. Estos 2, si ustedes los trabajan, cada palabra de estas la trabajan 21 días, va a ser un cambio en su psique y en su dimensión física y emocional poderoso. Estas frases, simple y sencillamente, ¿cómo lo hago? Coloquen una foto de mamá o lo que representa mamá para ustedes y trabajen los primeros 21 días. Yo te acepto, mamá. Yo recibo, mamá. Todo lo que tú tienes para dar, yo lo recibo. Yo te acepto, mamá. Háganlo 21 días. Y la siguiente, honrar a mamá. Yo te veo, mamá, yo te reconozco, mamá. Y la última sería desobedecer con amor. Con tu permiso o sin tu permiso. Te dejo con tu proceso y yo me hago cargo del mío. 21 días. Esta frase es bien movilizadora para muchos porque como nos criaron en la obediencia absoluta, uy, ¿cómo yo voy a desobedecer a mamá? No, ya sale la edad interior del niño. Uy, no. La del adolescente, sí, desobedezcámosla porque no se merece que nosotros la obedezcamos. ¿En qué nos ayuda Perdón, esto? A no repetir patrones. A ver, dime. ¿se puede hacer simultáneamente con el papá y la mamá? O Ahorita sea, los estoy dos tomando, días. sí, ahorita estoy tomando como ejemplo mamá, porque hablé específicamente de las características. Si estás teniendo retos en abundancia, relaciones con pareja, etcétera, etcétera,
Hacemos Sí. esto. Vámonos con las características del papá. Ah, Si bueno, estás teniendo retos y desafíos en prosperidad, relación con el mundo, tu profesión, o sea, la cosa no camina, te está costando tomar acción, no te organizas, de pronto sientes que no tienes la fuerza para continuar o la fuerza para mostrarte al mundo, si te sientes o desprotegido, demasiado vulnerable, si estás procrastinando demasiado, entonces a tomar la fuerza de papá. Hacen la visualización, por favor, de las dos figuras, tomando lo que hay de ellos y pueden hacer 21 días cada de las frases que les estoy diciendo. Pues en el caso de la mamá, les decía, ¿no? Aceptar, honrar y desobedecer. En el caso de papá, exactamente. Te acepto, papá, te veo, papá. Papá, con tu permiso, sí, tu permiso. Me hago cargo de mi proceso y te dejo con tu proceso. 21 días, sintiéndola, porque recuerden que tal como aprendimos con Ho'oponopono o como aprendimos con otras herramientas, lo importante es no solo decirlo, sino que con lo que estamos diciendo lo pueda yo sentir. Por eso les decía que cuando alguien usa la tercera frase sanadora, o la tercera frase de poder, cuando decimos con tu permiso, sin tu permiso, papá, es como uno está, porque no estamos acostumbrados, esa idea interna no está acostumbrada a dar ese paso adulto en amor, porque no te estás peleando, es en amor, con tu permiso, sin tu permiso. Pero esto rompe patrones de vida. Mande. Es que me gustaría saber si, por ejemplo, yo estaba en estos días en la tarea de la niña interior, de mi niña interior y de mis edades. Entonces, no sé si este ejercicio se puede hacer en combinación y lo que ahorita Martica estaba diciendo, si puedo hacer al mismo tiempo papá y mamá, porque digamos en alguno de los dos me representa algún desafío. Entonces, si se puede hacer alterado o primero uno y después el otro, o cómo Sí, sería el proceso para a no, ver, porque ando como chispoteada, así de no, súper bien, porque esta pregunta me ayuda a hacerles el camino más simplificado. Si quieren tomar a papá, la primer vía es mamá. Entonces, primero trabajamos mamá. Si quieren tomar a papá, primero limpien el vínculo con mamá. ¿Saben por qué? Porque mamá es el camino que nos lleva a papá. Mamá nos lleva 9 meses. Mamá recibe esa energía masculina, nos cobija por 9 meses y al nacer no solo nos entrega al mundo, nos permite conocer a papá. ¿Lo pueden hacer mientras estén haciendo el trabajo con la niña? Claro que sí. Lo de la visualización, totalmente, pero mírate como una adulta, no como una niña. Mírate como hija, más importante, que estés parada en esa energía de hija. Yo soy más pequeña que ustedes. Ustedes son los grandes. Porque esas energías son poderosísimas. Esos arquetipos, ¿cierto? Ahora, de lo que estamos hablando ahorita, de estos 3 elementos de aceptar, honrar o desobedecer, tiene que ver con nuestras lealtades familiares, con lo que entendió mi inconsciente, que era tener una buena o una mala relación con mamá. Tiene que ver con eso. Es parte de un proceso completo. Por ejemplo, tú puedes dedicarle el trabajo al niño interior para conectarte con esa parte inocente, sabia, amorosa, interna tuya y permitirle en simultáneo reconectar con el vínculo de la energía poderosísima padre y madre, para darle a tu inconsciente el espacio de reestructuración con ejercicios como te acepto, te honro y te desobedezco porque no voy a seguir tu camino, no voy a seguir tu patrón de vida, voy a construir el mío con todo lo que me da la fuerza sabia, la energía que tú tienes. Pero esa fuerza sabia sin el bagaje de la experiencia que a todos nos hace humanos. Espero que eso te permita ver como que esto solo es un mapa que tiene diferentes paradas, pero es de un mismo sitio geográfico personal. Si alguien quiere profundizar en el tema, no dude por favor en contactarnos. Van a poder ver el video en YouTube, compártanlo. Nuestro corazón está infinitamente agradecido porque ustedes nos brinden el espacio para generar este contenido y alcanzar a otras personas que también están en la búsqueda de aterrizar estos temas desde un lugar mucho más neutro. Se les quiere. Les mando un beso muy grande. Estén muy bien, que tengan buena noche.